Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas por la gracia del Señor. También esta mañana vamos a continuar la clase con el libro Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hasta al 8 hemos leído. El libro de Hebreos nos está enseñando constantemente
¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo es la vida de fe? ¿De dónde viene la fuerza y el poder para poder seguir adelante? La vida de fe no es hacer esfuerzos y procuraciones y juramentos y sacrificios. No. No depende de nuestras obras, ni de nuestros deseos, ni esfuerzos, ni procuraciones, sino mientras que nosotros tenemos comunión con Dios, digamos, mientras que haya la circulación del corazón nuestro, el corazón de Dios fluye en el corazón nuestro. Nuestro corazón también, nosotros abrimos nuestro corazón. Así, constantemente, cuando la palabra de Dios, cuando el corazón de Dios llenan el corazón nuestro, ahí viene la fuerza. Ahí viene el poder de Dios. La vida nuestra no se cambia por nosotros. Yo no voy a caerme en las tentaciones, en los vicios, en las maldades, pecados. Entonces, si yo tomo bien las decisiones firmes, ¿voy a poder caminar rectamente? No es así. En la época de los apóstoles, cuando fue escrito este libro Hebreos, hubo muchas persecuciones. Muchos cristianos sufrieron. Tenían que vivir en las cuevas, en el monte, y varios murieron también quemados ante los leones también, solamente por el Evangelio, solamente por Cristo. Entonces, en esa época tan difícil, muchos cristianos se cayeron por el temor, también en las tentaciones, en las pruebas. Entonces, ¿cómo puede superarse de ese punto? Claro, como nosotros estamos compartiendo en aquel momento, no podían tener culto ni reuniones como hoy en día. Claro, en este tiempo nosotros tampoco podemos tener el culto libremente, ¿no? En el caso de Paraguay, permite hasta 100 personas con el protocolo, manteniendo 2 metros de distancia entre cada persona. Ahí permite el gobierno hasta 100 personas. Claro, si es salón pequeño, y aunque permite hasta 100, pero si no puede mantenerse 2 metros de distancia, no pueden entrar 100 personas. Y yo sé que algunos otros países no permiten el culto presencial. Y en el caso de Corea, durante varios días, un buen tiempo estaba totalmente prohibido el culto presencial. Ahora permite hasta 10% de la capacidad del lugar. Pero nosotros, cuando empezó la pandemia, desde el año pasado, y no hemos podido tener el culto. En el caso de Paraguay, desde marzo, cuando empezó la pandemia, la cuarentena,
estuvimos en la cuarentena total. Por eso, durante varios meses, no pudieron venir nadie a la iglesia. Totalmente nosotros estuvimos encerrados. Claro, no pudimos tener culto, pero tuvimos el culto online, en forma virtual. Aunque los hermanos no pudieron venir, pero a través del internet. Nosotros tuvimos el culto abierto a través de YouTube y Facebook también. Ahí muchos pudieron oír la palabra. También a través de la plataforma Zoom, nosotros tuvimos hora piadosa, reuniones, testimonio, sí, viendo cara a cara. Así tuvimos reuniones y comuniones. Por eso, aunque los hermanos estaban encerrados en sus casas, separados, no pudieron venir a la iglesia, pero pudieron oír la palabra de Dios. Hemos podido tener comunión constantemente a través de internet. Por eso, nosotros hemos podido seguir adelante, superándonos de nuestras dificultades, situaciones. Por eso, durante el año pasado, por la pandemia, casi no nos afectó nada. Igual tuvimos el culto, campamentos, seminarios, actividades, también todo en forma virtual. Pero igual la palabra nos ayudó y nos mantuvo nuestro corazón también delante de Dios. Pero en aquel momento no había internet, ni celular tampoco. Entonces los cristianos escondidos individualmente, no había manera de tener reunión, culto, era difícil. Entonces cada uno se quedaba aislado, encerrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento ya no hay más comunión. Entonces cuando uno se cae en la dificultad, en la prueba o en la tentación, en el pecado, ya viene la condenación, la decepción. Entonces uno no sabe qué hacer. Entonces fácilmente se caía. Y algunos, viendo la situación, wow, dice que fulano murió, mengano murió también. Si yo sigo en este camino, si yo sigo predicando el evangelio, yo también moriré pronto. Señor, no quiero morir, me da miedo. Yo, si sigo por el evangelio, por Cristo, yo voy a perder mis bienes, voy a perder mi casa, voy a morir, voy a sufrir. Entonces por el miedo, algunos en aquel momento abandonaron la fe y retrocedieron. Bueno, entonces, en la vida de fe, ¿qué cosa nos mantiene la vida nuestra? No es nuestro esfuerzo ni decisión firme, sino la palabra, el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios llena el corazón nuestro, cuando la palabra mantiene el corazón nuestro, ahí viene la fuerza, esperanza, ahí nosotros, por la fuerza que Dios, por la fuerza de Dios que nos llega a nosotros, podemos superarnos de las aflicciones, angustias, sí. Por la paz que Dios nos da a nosotros, podemos vencer contra dolores, soledad también.
Sí. Por la santificación de Dios que nos permite, podemos llevar la vida limpia, sana, también. No por la lucha nuestra, que luchamos contra la situación, contra la sociedad, contra el pecado, no, sino cada vez cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, la palabra misma nos entrega paz, nos entrega la esperanza, nos entrega el gozo, la felicidad, sí. A través de la esperanza, la fuerza, el ánimo que Dios nos permite, a través de la palabra, podemos continuar la vida nuestra. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es obrar, sino creer en la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios y aceptar. Entonces, la palabra cuando se queda en el corazón nuestro, Dios trabaja. La palabra misma nos trae la fuerza, esperanza, el ánimo. Por oír y creer en la palabra de Dios. Eso es la vida de fe. Si nosotros no nos alimentamos, nuestro cuerpo también se va a caer enseguida. Es importante el alimento para nuestra carne y para nuestro espíritu también. Entonces, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, la palabra misma nos fortalece. Hay una hermana en Kansas City de Estados Unidos. Ella tuvo cáncer. Ella le llamó al pastor Supa: pastor, yo tengo esta situación y aquella situación. Pastor le dijo a esa hermana: hermana, eso no es nada, no se preocupe. Para Dios, cáncer no es nada. Dios puede curar su enfermedad, no se preocupe por nada. Ella cada vez cuando tenía comunión con el pastor Supa, le llegaba la esperanza. Amén, sí, pastor, así acepta. Un día, ella le llamó al pastor Supa y le contó su dificultad. Pastor, parece que ya no voy a poder continuar porque no puedo comer. Pastor le preguntó: ¿por qué? No tengo apetito. Pastor le exhortó: hermana, no, usted no tiene que comer por el gusto, ni por el sabor, ni por el apetito, sino tiene que comer sí o sí. ¿Qué importa el apetito? ¿Qué le importa el gusto? Si usted no come, su cuerpo se va a quedar débil. Entonces, cáncer se va a manifestar más fuertemente. Aunque no tenga cáncer, igual uno si no come, se va a debilitar y eso causa muerte. Dejando su pensamiento, ignorando su gusto, coma, tiene que comer. El auto come el combustible y corre. No come el combustible por el gusto ni por el sabor, sino para correr necesita el combustible y acepta. Entonces el motor trabaja fuertemente y hace correr. El alimento igual. Si uno no come, muere. Si come, vive. Coma. Coma, hermana. Esa hermana, aceptó esa palabra también. Sí, pastor, lo haré. Aunque no podía, ella como no comía,
cada día se debilitaba más. Pero desde que escuchó esa palabra del pastor, ella empezó a comer, aunque no tenía apetito, no tenía ganas de comer, no quería, pero igual ella comió. Negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos, ella comió. Ahí se fortaleció otra vez. Así es. Este cuerpo, si no acepta el alimento, no recibe el alimento, se debilita y muere. Nuestro corazón también. Si nuestro corazón no recibe el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, por un pensamiento pequeño, se debilita. Puede causar muerte también, fracaso, quebrantamiento. Por eso en la vida de los cristianos es muy importante oír la palabra de Dios, tener comunión con los hermanos. Es muy, muy importante. Pero entonces, los que sufren, ¿por qué sufren? Por no aceptar la palabra de Dios nomás. En el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces ahí está la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no acepta entonces? Aunque oye la palabra de Dios, ¿por qué no acepta? ¿Por qué se debilita? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. La palabra de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos, a nuestra idea, nuestra razón, muy diferentes. Así es. Entonces, para aceptar la palabra de Dios, tenemos que negarnos a nosotros y dejar nuestros pensamientos. Entonces, cada vez cuando la palabra de Dios llega en el corazón nuestro, se cambia nuestro corazón. Nos viene otra esperanza, otra fuerza. Sí. Este camino ya Dios dejó abierto a través de la sangre de Jesucristo, para que nosotros podamos tener comunión con Dios y seguir adelante constantemente. Bueno, entonces, para los cristianos de aquella época, como no había internet, por la persecución estaba todo escondido, separado, eso era una dificultad grande. Pero los que ya llegaron a su madurez pudieron seguir adelante. La palabra misma les fortaleció, les dio la esperanza, la fuerza, y pudieron superarse de sus límites y seguir adelante. Así es. Pero Dios, ¿qué es lo que nos enseña a través de este libro? Vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra recibe la lluvia. Luego produce hierba provechosa. Claro. ¿De dónde viene la fuerza? De la lluvia. Cuando acepta la tierra la lluvia, la semilla, produce hierba provechosa. Así es. Nuestro corazón cuando acepta la palabra de Dios, produce hierba provechosa. La esperanza, la fuerza, el ánimo, la sabiduría, la paciencia. Sí.
Eso no sale del corazón nuestro, sino como la tierra bebe la lluvia. Cuando nuestro corazón absorbe la palabra de Dios, come la palabra de Dios, ahí puede producir como alimento, como el auto, el motor chupa el combustible luego y trabaja. Es la misma cosa. Al aceptar la palabra de Dios, Dios mismo trabaja a través de la palabra. Sí. Entonces, la clave de la vida de fe está en la palabra. Cada vez cuando escucha más la palabra, cada vez cuando entra más palabra en el corazón, ese hermano puede seguir adelante. Sin importar su situación, superándose de su límite, puede seguir adelante constantemente. Así es. Da lindos frutos también, como testimonio, la alabanza. Sí. Pero hay otra tierra, como 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hay tierra que produce hierba provechosa, hay tierra que produce espinos y abrojos. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es eso? Aunque escucha la palabra, en vez de superarse de su límite, en vez de alabar al Señor, en vez de agradarle al Señor, en vez de seguir adelante, retrocede. Luego persiguen a los demás cristianos. En aquella época hubo varios cristianos que se apartaron, retrocedieron y volvieron al judaísmo. Ellos se quedaron como perseguidores más bravos, fuertes para los cristianos. Eso también sucede, ¿sí? Eso también sucede. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede menos que vivir así? ¿Por qué no puede superarse? Se quedó en rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí este capítulo 6 empieza así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya tenemos que dejar rudimento de la doctrina de Cristo. Muchos piensan y consideran, Cristo, ya sé lo que hizo. Vino por el pecado nuestro, ya limpió nuestro pecado, ya sé. Hasta ahí nomás quieren llegar. En Cristo hay de todo. En Cristo está todo el poder de Dios, en el Evangelio. En Cristo está nuestra esperanza, nuestra salida también. Sí. Dios trabaja con mucho gusto en la vida nuestra. Así es. Todo el poder para superarse de su límite, para enfrentar contra persecuciones, dificultades, situaciones, todo está en Cristo. Entonces, la tierra que produce espinos y abrojos se refiere a los que se quedan con rudimentos de la doctrina de Cristo. No se superan porque no aceptan la palabra de Dios. Por eso, cada uno
tiene que dejar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios. Aunque sea increíble, aunque no puedan creerlo y ni estén de acuerdo, eso no importa. Dejando sus pensamientos, pueden seguir adelante. Pueden aceptar la palabra de Dios, entonces la palabra misma nos da fuerza, ánimo, sabiduría para poder superarnos de nuestros límites. Sí, con mucho gusto Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, no tiene que quedarse ahí nomás. Jesucristo limpió todo mi pecado. Está. No. En Cristo hay de todo. En Cristo, ahí está la vida santificada, ahí está la purificación, ahí está la santificación, ahí está toda la sabiduría, todo el poder de Dios para poder resolver el problema nuestro que nos presenta cada vez más. Sí, en Cristo hay de todo. Por eso, Dios quiere que nosotros podamos crecer, que alcancemos al crecimiento. Así nosotros, por la palabra de Dios, podremos seguir adelante enfrentando contra situaciones, sin importar la persecución que venga. Así es. A través de la palabra de Dios que nosotros aceptamos dejando nuestro pensamiento, podemos lograr el crecimiento. En Cristo, en el Evangelio, hay de todo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas
que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos.
El pastor Oxupar, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase de Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 6, el versículo 13. Busquemos. Vamos a leer Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró: multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta el 20 hemos leído. El libro de Hebreos nos está enseñando bien claramente sobre la vida de fe. Nosotros, si miramos la situación y la dificultad y nuestra forma de ser, no podremos menos que caernos. No vamos a poder esperar a Jehová ni seguir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyarnos en Jehová? ¿Cómo nosotros podremos esperar a Jehová en la vida nuestra para poder recibir la fuerza de Dios? A través de la palabra.
Para eso Dios nos dio la palabra de Dios. Al aceptar la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, ahí está. Ahí viene la fuerza y la sabiduría también. Si nosotros vemos lo que con los ojos nuestros, no podremos tener la fe. Pero al ver la palabra de Dios y creer, ahí nosotros podremos tener la fe. Satanás nos engaña por lo que se ve. Mira esta situación, mira aquello, mira tu situación, mira tu forma de ser. ¿Cómo Dios podrá trabajar así en tu vida a través de ti? No, en ninguna manera Dios no te va a ayudar, ni te va a aceptar, ni va a trabajar en tu vida. Esto es lo que dice Satanás. Por eso Satanás constantemente mete los pensamientos negativos y las preocupaciones y el miedo en el corazón nuestro. Así es. Pero eso es muy común, lo que hace Satanás en la vida nuestra. Vamos a ver el libro Apocalipsis, capítulo 21. El libro Apocalipsis 21, el versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo es Dios? El Alfa y la Omega. Así es. Dios es el principio y el fin. Entonces, ¿dónde está el medio? El medio, Satanás trabaja en el medio. Dios promete, luego Dios cumple. Por eso Dios es el principio y el fin. Pero en el medio, mientras tanto, ¿quién se manifiesta? Satanás. A través de las situaciones, a través de las tribulaciones, dificultades, uno se acepta el miedo por estas situaciones, no puede seguir adelante con el Señor. No puede menos que caerse. Por eso Satanás constantemente nos muestra nuestras situaciones, nuestros defectos, nuestras fallas. Sí. Uno si se queda con sus situaciones ante la palabra de Dios, no va a poder esperar a Dios. Si no, se va a decepcionar enseguida y con miedo va a retroceder lastimosamente. Por eso la Biblia nos muestra bien claramente cómo Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso, aquí en el capítulo 6, versículo 13, dice sobre Abraham, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham, después de recibir esta promesa, esta palabra maravillosa de Dios, ¿cómo estaba? Así fue hombre grande, tuvo hijos,
y muchos hijos. No, al contrario. Después de recibir esta promesa tan grande, no mejoró nada su situación, sino empeoró. Abraham no pudo tener hijos, ni uno. A los 75 años, Abraham recibió esta promesa de Dios. Llegando a 80 años, 85 años, 90 años, 95 años. ¿Sí? Abraham sufrió mucho mientras tanto. ¿Por qué? No se cambiaba la situación como Abraham quería, como Dios le había prometido. ¿Por eso Abraham abandonó la fe? No. Aún así, Abraham creyó en Dios. Por eso su fe fue contada como justicia delante de Dios. Abraham le parecía que su cuerpo ya estaba muerto, era estéril. El cuerpo de su mujer también. Le parecía que ya era tarde, ya no iba a haber más oportunidad en su vida. Pero todo era su pensamiento que Satanás le metía en el corazón de Abraham. Pero Abraham no aceptó este sentimiento y este pensamiento y esta idea tonta. Sino, Abraham se quedó firme con la promesa de Dios. Así Abraham pudo tener la paciencia. Luego, ¿qué pasó? 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así es. Alcanzó la promesa. Sí. Habiendo esperado con paciencia. Así es. Amados, ustedes ya tienen la palabra de Dios, ya recibieron la promesa de Dios. Después de aceptar la palabra de Dios, no se preocupen por nada. Aunque no puedan ver el resultado, ni el avance, ni el desarrollo, ni el cambio, no se preocupen. ¿Por qué? Dios trabaja. Después de prometer Dios su promesa, Él no abandona nunca, jamás. Dios no miente. No solamente en la vida de Abraham Dios trabajó grandemente, sino en la vida de David también. Cuando David fue ungido como el rey de Israel, después él se quedó en el palacio real como el rey de Israel. En ninguna manera. En vez de mejorar su situación, empeoró. ¿En qué sentido? Saúl quería matarle a David. Por eso David no pudo menos que huir ante Saúl. Porque Saúl no le dejaba tranquilo. Le quería clavar, le quería cortar su cabeza. Lastimosamente, así fue. Por eso David, después de recibir la promesa, estaba en la situación peor que antes. Empeoró su situación. Por eso que lo que hizo David, tenía que huir. Y por fin, tenía que entrar en la tierra de los filisteos. Así, la situación de David era muy miserable. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso David se arrepintió de haber creído en Dios?
¿Acaso David se arrepintió de haber aceptado la palabra de Dios, ser ungido como el rey de Israel? En ninguna manera. Sino, David se quedó firme ante la palabra de Dios. David creyó en la promesa de Dios. Aún estoy así escondido, pero Dios va a cumplir su promesa. Dios me dio esta promesa, entonces Dios va a cumplir esta promesa. El que tiene esta seguridad, esta esperanza, puede aguantar el cansancio, puede esperar a Dios, puede ver la obra de Dios en su vida. Así es. Dios así nos muestra a nosotros a través de este libro, Hebreos. Por fin David se sentó en el trono del rey de Israel. Fue el rey más importante, más grande, ¿sí?, en la historia de Israel. No solamente en la vida de David dio trabajo, sino en la vida de José. ¿Cómo estaba la vida de José? José recibía la persecución de sus hermanos. ¿Por qué? Por tener el sueño de ser gobernador. Él en su sueño vio que 11 cabillas se inclinaban hacia la cabilla de José. Y José vio en su sueño que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban hacia la estrella de José. ¿Eso a qué se refiere? Todos se inclinarán hacia a José. Quiere decir que José iba a ser el gobernador, la cabeza del pueblo, de la sociedad. Pero ¿cómo estaba la situación de José? Era un esclavo mayordomo de su casa de Potifar. Y entonces, él, en vez de sentarse en el trono del gobernador de Egipto, fue vendido como esclavo, fue mayordomo en la casa de Potifar. Luego, sin cometer ningún pecado, entró en la cárcel. Sí, en la vida de José, después de aceptar la palabra de Dios, sufrió mucho. Después de recibir esta promesa, le surgieron muchas cosas más cargadas, difíciles también. Sí. Pero por fin José se sentó en el trono del gobernador de Egipto. Eso sí, sin duda. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. En la vida de Abraham, en la vida de David, en la vida de José también. El principio es de Dios con la promesa de Dios. El fin, sí, también fue por Dios. Conforme la promesa de Dios, Dios cumplió. Sí, pero en el medio, ¿qué pasó? Él tenía que andar huyendo, llorando, sufriendo, afligido. Sí, así es. El que no acepta la palabra de Dios y no sigue su sentimiento y su situación y su pensamiento, no va a poder encontrar lo que Dios preparó para ellos. Dios está vivo y trabaja y cumple su promesa, sí o sí.
Entonces nosotros tenemos que esperar a Jehová conforme a la promesa de Dios. Así es, bien sencillo. Sí. Pero Satanás juega en el medio. Mira, si Dios está contigo, ¿por qué te sucede esto? Mira, eso no se puede, es imposible, es locura organizar esta clase de campamento. Mira, este trabajo, eso enorme, eso es Satanás. Montón de cosas mete en el corazón nuestro cada vez, cada rato, ante cualquier situación. Por eso es importante estar conectado con la palabra de Dios, con la iglesia de Dios. La iglesia no se refiere a un grupo específico o un lugar, sino que los que ya recibieron la salvación del pecado. Todos los justos, todos los salvos, ya son hijos de Dios. Sí. Bueno, vamos a continuar el tema del capítulo 6. Abraham, José, David, ellos pudieron encontrar la promesa, el fruto. ¿Sí? Eso, ¿cómo fue posible? Ellos tuvieron paciencia. Ellos tuvieron fe en la promesa de Jesucristo. Con paciencia ellos esperaban a Dios. Por fin lograron. Así es. Dios nos promete. Entonces, hasta que se cumpla, no hace falta ver la situación. No hace falta. Porque Dios no miente. Cuando Dios nos dice una palabra, cuando Dios nos promete, Dios cumple su palabra sí o sí. Busquemos el libro 6, capítulo 13. 6:13. Por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sí. Así Dios hizo. Así Dios nos promete que 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué es lo que nos va a hacer Dios? Nos bendecirá, dice. Por eso, Dios nos bendice sí o sí, eso es la promesa de Dios. Entonces, por el momento nosotros tenemos sufrimientos, dificultades, no podemos leernos por las situaciones pendientes. Sí, puede ser. Pero ahí usted tiene que recordar una cosa. ¿Qué es lo que dice Dios para nosotros? Nosotros mismos decimos, me falta esto, aquello, soy inútil, soy tonto, yo no puedo. Pero ellos no creen en la promesa de Dios. Aquí nosotros podemos ver un versículo más, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la profundidad, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿De qué está diciendo esta palabra? Dios ya nos dio la
promesa. Entonces, Dios cumple su promesa, quiere decir, sí o sí. Dios cumple su promesa. Dios no miente, sino cumple. Por eso, nosotros creemos en la palabra de Dios, porque en lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Ahí está nuestro futuro y la vida nuestra también. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Dios no miente, sino cumple su promesa. Por eso José pudo ser el gobernador de Egipto. Por eso David pudo ser el rey más espiritual, más excelente de toda la historia de Israel. Sí, así es. Nosotros también. ¿Cómo podemos estar aquí ante ustedes? En mi caso, estoy muy agradecido al Señor y feliz por esta vida que me permite para servir al Señor. Amados, ustedes, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Están con preocupaciones, miedos, quebrantados, decepcionados? Están engañados por Satanás. Dios ya nos dio todo. Dios ya nos prometió todo. Entonces, podemos ignorar la situación del medio. Parece que esta vez va a ser difícil que Dios me salve de esta situación y toque el tema pendiente de mi vida. Va a ser difícil. Mentira. Dios, para saber sobre nosotros, no hace falta preguntarle a los demás. Dios nos conoce muy bien. Dios nos ama a nosotros. Dios es nuestro Padre también. Entonces, suceda lo que suceda, lo que Dios prometió, Dios cumple sí o sí. ¿Me hago entender? Por eso nosotros podemos seguir adelante valientemente con la palabra de Dios. Señor, usted prometió. Usted dijo así, por eso yo creo en eso. Sí, así es. No hagan caso con la situación del medio, sino recuerden bien la promesa de Dios. Dios cumple su palabra sí o sí, pero para eso necesitamos tener la paciencia. ¿Sí? Paciencia. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra conforme a su palabra. Nunca falló ni mintió. Se cumplió todas las palabras que salieron de Dios. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra fielmente. Busquemos el libro 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde José entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí. Nosotros, ¿cómo podemos entrar en el lugar santísimo donde entró Jesucristo? Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también podemos entrar. Satanás, aunque trata de echarnos
nosotros en el camino del Señor. A través de las situaciones, dificultades, problemas, dolores. Pero, amados, no hagan caso con estos pensamientos, sino ignoren y rechacen. Más que lo que dicen nuestros pensamientos, me parece que mentira, eso no es cierto. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es la verdad. ¿Sí? Esta es la promesa de Dios. Dios no miente nunca. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos tener la paz y la seguridad, la libertad? Cuando aceptamos la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos en la mano del Señor. Sí, con mucho gusto. Señor, trabaja en la vida nuestra. Si ustedes ven algunas situaciones difíciles, no hagan caso. No hagan caso. Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Amados, no se queden ante una situación, ¿sí? Sino sigan adelante. Dios ya nos dio suficientemente todas las cosas. Amados, para poder heredar las promesas de Dios, necesitan la paciencia. La paciencia. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros recibimos la bendición, la salvación, la gracia, pero Dios nos dice también que nos bendice a nosotros y Dios estará con nosotros también. Amados, Dios nos ama y trabaja fielmente en la vida nuestra. Por eso, no se preocupen por nada, sino que tengan esperanza y paciencia. ¿Sí? Por el momento se ve muy bravo y feo, se ve imposible, pero yo creo que esta promesa, este proyecto se va a cumplir porque Dios quiere, Dios prometió. Sí, así es. Así nosotros vamos a poder lograr y encontrar muchas cosas preciosas de Dios. Hoy, hasta que compartimos a través de la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y yo cada día estudiando el libro de Hebreos me quedo asombrado, ¿no? Wow, es tan grande su enseñanza, su excelencia también, ¿sí? Bueno, muchas gracias y que pasen bien. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
1999년 페루리마 신내체관 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nos toca número 44 del libro de San Mateo. Vamos a ver la palabra de Dios, San Mateo capítulo 21. Del versículo 28 voy a leer hasta 46. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y, acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola.
Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos en la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Hasta el versículo 45 he leído. Nosotros podemos interpretar sobre el país Israel: es un país bendecido ante Dios, porque Dios eligió a un hombre, se llamaba Abraham, y luego le entregó la tierra de Canaán como herencia. Pero observando de la historia de Israel, así fue, ¿no? Abraham vivía más o menos hace 2000 años antes de Cristo. Desde aquel tiempo Dios había dado la promesa para que vivieran en la tierra de Canaán entre los israelitas. Pero en la época de Abraham no había muchas, porque apenas, ¿no?, solamente el matrimonio de Abraham vivía. Y luego él tenía 99 años y Sara, su esposa, tenía 89 años. Dios le permitió para que obtuviera su hijo, se llamaba Isaac. Luego Isaac engendró a través de Rebeca, engendró
dos hijos. Uno es Esaú, otro es Jacob. Y luego Jacob había tenido 4 mujeres y luego engendró 12 hijos. Desde aquel tiempo ya Dios estaba teniendo un plan para dar una autoridad a uno de hijos de Jacob, se llamaba José. Por causa de eso, él fue vendido a Egipto y luego él podía ser como gobernador de Egipto. Por medio de la guía de Dios, ya podía invitar a la familia de Jacob. En aquel entonces más o menos 70 personas trasladó de la tierra de Canaán a Egipto. Eso es lo que había prometido a Abraham, porque entre 400 años, durante 4 generaciones, iba a multiplicar. Entonces, en la época de Moisés, ¿cuántas personas eran entre los israelitas? Multiplicó durante 400 años hasta 600,000 personas. Desde 20 años de arriba, solamente hombres estaba contando, ¿no? 600,000 personas. Y luego Moisés ya podía dirigir a Israel por causa de el día de Pascua. Es muy importante, ¿no? La fecha del Pascua, de la Pascua es como símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque 14 de enero Dios iba a enviar los ángeles para que cruzara en el país de Egipto. ¿Para qué? Para que solamente quería ver la casa donde hay entrada, en esa puerta si había pintada por la sangre de las ovejas, ya iba a salvar a los primogénitos. Pero al descubrir la puerta que nunca había pintada por la sangre, entonces iba a matar a los primogénitos. Era muy simple para distinguir, para matar y salvar. Por eso Dios está enseñando la salvación a través del día de Pascua, porque Dios solamente estaba poniendo una condición para poder salvar la vida de primogénito. Yo voy a cruzar a Egipto, voy a ver la puerta, cuando haya pintada por la sangre de oveja, voy a salvarlo. Entonces, ¿quién iba a pintar la sangre a la puerta donde entrada de su casa? Uno que estaba aceptando la enseñanza de Dios a través de Moisés. Eso es el secreto. Imagínense, ¿no? El secreto de la salvación es simple, es muy sencillo, pero a los que no conocen, a los que no aceptan, no vale de nada. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente estaba pensando, para recibir la salvación se necesita hacer muchas cosas. Tiene que amar al prójimo como a ti mismo, amando a Dios con todo corazón y ofrendando, orando, predicando, con toda la manera y puede ser salvo. Así piensa. No es así. Suficiente por la sangre de Jesucristo que llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de Jesucristo tenía gran poder limpiar, purificar toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Eso es el Evangelio. Por esa razón, ¿no? Cuando la gente se pierde la verdad y el Evangelio, siempre está buscando la obra. ¿Sabe qué?
sin creer en la promesa de Dios, solamente las personas buscan las obras de ser humano. Pero eso es como religiosidad, es como igual que sea religiosos. Religiosos depende de su obra, podrá ser salvo, podrá ser bendecido, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que por la sangre de oveja, por la gracia de Jesucristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, será salvo. No existe más fácil de recibir la salvación. Pero el ser humano no acepta. Le gusta al ser humano para poner, integrar de sus obras. Por eso Dios había mostrado la salvación a través de la sangre de las ovejas. Debería pintar nomás. ¿Qué significa pintada la sangre de oveja? Ya había muerto. En vez de primogénito, ya había muerto un sacrificio. Eso es. En vez de mí, Jesucristo ya había muerto. Por eso Dios no puede juzgar a mí. Porque en vez de mí había muerto sacrificio verdadero. Se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluye todos mis pecados. Tal persona que cree en Jesucristo en su corazón, la gente puede testificar. Yo soy justo por la sangre de Jesucristo. Por eso nuestro grupo que está reuniendo, estudiando cada noche conmigo, cada uno de los pastores, los hermanos, debería tener esta regla. Sin tener esta regla de salvación, entonces se mezcla que alguien está diciendo que nosotros tenemos que orar al Señor para recibir la salvación. Nosotros tenemos que ofrendar, diezmar para recibir la salvación. Nosotros tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que ayudar a alguien. Siempre cada uno está poniendo diferentes reglas, entonces más tarde la gente será confundido. ¿Cuál es la verdad? Pero doy gracias al Señor porque por nombre de Jesucristo estamos uniendo y los hermanos, los pastores, mismo testimonio está dando. El día de hoy ya hermano Galo Zapata de Ecuador ya nos testificó. Ya fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos perfeccionados por la sangre de Jesucristo, por nombre de Jesucristo. También en Romanos capítulo 3, el versículo 23, como dice, están destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra maldad. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Porque hay variedad de redención. Uno que solamente limpiaba el pecado pasado. También la redención grande que hizo por medio de sumo sacerdote Aarón, ya podía limpiar solamente de tiempo de un año que había cometido entero de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por el pecado de Adán ni de pecado pasado, sino también entero, desde primero que inició el tiempo del mundo y también hasta que termine. Todos los que estaban cometiendo y cometido y cometerán. Por causa de la muerte de Jesucristo, la gente puede recibir la salvación. Es fácil. Por esa razón, en esta palabra, ¿no? Nosotros llamamos atención esta palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, el versículo 31, ya voy a leer. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Porque estaba hablando, ¿no? El primer hijo escuchó por medio de su padre: hijo mío, que vaya a mi viña, trabaje.
El primer hijo dice que no quiero, papá, yo quiero jugar, yo quiero estudiar, yo quiero viajar, ya no aceptó. Pero algún momento que está pasando, ya se arrepintió y entró en la viña y trabajó. Significa que ya el primer hijo aceptó, por fin. Al principio no. Pero segundo dice que sí, a la orden. Mucha gente les gusta decir, ¿no? A la orden, cualquier palabra, dígame, a la orden. Pero no hace nada. Entonces, no hace, ¿de qué sirve? No hace nada, por fin, no hace nada. Siempre dice que, dígame, a la orden, ya. Y luego, por fin, me parece que era difícil, me parece que no tengo tiempo, entonces no vale. Segundo hijo dice que sí, papá, pero por fin no fue. Por eso Jesucristo estaba preguntando, ¿quién había cumplido la voluntad de su Padre? Todo dice que, primer hijo. En aquel entonces Jesucristo estaba hablando una palabra muy maravillosa, porque ya veamos. Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, el versículo 31, ¿no? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ya imagínense, siendo israelita mujer, pero su posición o su trabajo es como ramera, vendiendo su cuerpo, cometiendo diariamente. ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios con la mente de los fariseos, saduceos, primer sacerdotes? Nunca iba a aceptar esta palabra. ¿No es así? No es que ellas se están destruyendo de mandamientos, sino que ya está transformada como rameras. Es pura pecadora. En esa época, la época que estaba funcionando la ley, en la época de Jesucristo. ¿Mire? Siendo rameras. Ellas, ¿cómo pueden entrar en el reino de Dios? Siendo publicano, que maldito era, que estaba cobrando impuesto más justo que estaba saliendo. Como si fueran como Pánfilo, que estaba chupando la sangre, ¿no? Era maldito. Por eso, en el corazón de los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, ellos estaban pensando, tales personas como inmundos, pecadores, malditos, nada que ver con el reino de Dios. Porque ellos pensaban que en el reino de Dios, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Por lo menos ya no tiene que cometer. Por lo menos tiene que orar al Señor. Por lo menos tiene que diezmar. Por lo menos tiene que leer la Biblia. Por lo menos tiene que guardar el día de reposo. Siendo ramera, entonces, ¿cómo puede guardar el día de reposo? No permita que tenga culto, oración, no. Imagínense, no siendo publicano, ¿cómo puede entrar en el grupo de oración dentro de templo? No permita. Significa que la palabra de Jesucristo estaba chocando fuertemente contra los fariseos, escribas, hoy en día también. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Los pecadores. Pero los pecadores que se arrepintieron aceptando el evangelio, luego los que fueron limpiados, justificados, santificados y perfeccionados por la fe. Es muy importante.
Por esa razón esta palabra está enseñando. Y luego lo siguiente, ¿no? Una parábola. El padre de la viña plantó la vid y luego formó de una viña hermosa y construyó el torre. También hay un lugar para poner el fuego de vid. Entonces ya podía fermentar como vino, ¿no? Todo preparó. Y luego hizo hacienda y entregó ante mano de los labradores. Pero pasando tiempo, el dueño estaba enviando los jornaleros, siervos, para que cobraran algo de frutos, porque era dueño. Pero ellos pensaban, durante un año, 10 años, 30 años, estaba esforzando, trabajando. Entre los labradores podían pensar que esta viña es nuestra porque estamos trabajando. Y le golpeaban a los que querían cobrar frutos, ¿no? Por eso el dueño de la viña por fin envió a su hijo amado, pero le mató, porque ellos pensaban que cuando iba a matar el hijo de dueño, esa viña será de nosotros. Eso es gran maldad, menospreciando el hijo de su amo. Se refiere nuestro Señor Jesucristo. En esta noche nosotros podemos ver, cada día los judíos estaban orando en Jerusalén, donde hay pared de la ciudad de Jerusalén, estaba orando, buscando a Dios. ¿Qué relación tendrá con Dios? Los que están menospreciando al Señor Salvador. Para los que están pisoteando la sangre de Jesucristo, ¿qué relación tendrá con Dios? Según mi opinión, nada que ver. Por esa razón, siendo los judíos, pero en interior, sus espíritus todavía no tienen relación con Jesucristo. Voluntariamente, ¿no? Ellos no quieren interpretar el libro de Isaías capítulo 53, porque en el libro de capítulo 53 sale acerca de la vida de Jesucristo y el que iba a ser crucificado, iba a ser golpeado y luego iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Ya busquemos Isaías capítulo 53. ¿Cómo dice? El versículo 5. Mas el herido fue por nuestra
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. El Campamento Mundial del año 2007 en Monterrey, México, se convirtió en el primer campamento mundial organizado en el extranjero. Desde el Campamento Mundial de Monterrey 2007 en México, se han organizado 47 campamentos mundiales en América Latina. El 47º presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue el primer presidente en reunirse con el fundador de IYF. Luego de conocer a IYF a través de los campamentos mundiales, grandes personalidades se han convertido en promotores de IYF. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos gustaría encontrarnos de nuevo en esos encuentros que disfrutábamos? Disfrutábamos de la juventud, de la vida, del canto, la danza y sobre todo del mensaje de Dios. Es el trabajo de esta ONG internacional. Muchas personas jóvenes en todo el mundo han podido experimentar un cambio positivo en sus vidas. Aprovechar también la ocasión para felicitar a la Confraternidad Mundial de la Juventud por sus 20 años de fundación y de participación en el continente latinoamericano. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues quisiera explicarte brevemente el cambio que pude obtener después de asistir al Campamento Mundial de México del año 2007 en Monterrey. Pues ha sido muy grande en mi vida, honestamente. Después de haber participado en el evento, pues la verdad es que pude aprender un poco de las bases de cómo ser un líder a través del mundo del corazón. Y actualmente soy un colaborador activo en Jerusalén Radio y estoy trabajando para poder compartir la esperanza que recibí en esos días. En 2012 tengo la oportunidad de venir a Corea del Sur a través de GNC. En este año aprendo el mundo del corazón con IYF. Años más tarde, con todas las lecciones aprendidas en IYF, se me abren las puertas para trabajar como primer secretario de la Embajada de Bolivia en la República de Corea, sirviendo a mi nación desde el 2019 hasta el 2021. Gracias.
Gracias a IYF Latinoamérica, muchos jóvenes han experimentado el cambio y la felicidad. IYF Latinoamérica ha avanzado con fuerza hasta hoy y seguirá haciéndolo hasta alcanzar el día en que todos los jóvenes puedan dormir con alegría y despertar con esperanza.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos al Estudio Bíblico Pastoral de Chile. El día hoy nos toca número 45. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22 del versículo 1 hasta 22 voy a leer. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos salís. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas en verdad en camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos
le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hasta el versículo 22 he leído. Creo que la clase pasada nosotros hemos compartido sobre el padre de la viña. Preparando la viña, plantó mucha vid y luego arrendó a los labradores. En aquel entonces los labradores estaban felices, contentos, porque cada momento ellos podían cosechar las uvas, podían vender, también podían hacer vino para vender. Por causa de trabajo en la viña, ellos podían mantener la vida de ellos. Es decir, que ya ellos no faltaban nada de comida, también sus hijos estaban estudiando, todo bueno, ¿no? Pero en sus corazones no tenían una relación con el amo, porque siempre tenía que recordarse de amo que les entregó esta viña. Esa es la gracia del amo. Debería contar constantemente. Pasando tiempo, el dueño de la viña envió los siervos para que cobraran algunos frutos. No todos, ¿no? Porque una parte ya ellos podían negociar, sustentar sus vidas. Solamente alguna parte es una parte para agradecer a su amo. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos se trataron mal contra los siervos. Golpearon, mataron, echaron. Y luego el dueño de la viña ya envió últimamente a su hijo, porque él pensaba que llegando su hijo iba a tratar como a él. Pero totalmente era al revés, ¿no? Porque ellos cuando vieron al hijo de dueño de viña, pensaban que eso es heredero, por eso vamos a matarlo para quitar la viña, será de nosotros. Por fin mataron a su hijo. Se refiere como tratamiento de los israelitas que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo todavía no ha muerto en esa época, porque mientras tanto que estaba hablando, ¿no? Pero Jesucristo sabía que iba a ser crucificado a través de los sacerdotes, fariseos, escribas. Por eso nosotros podemos entender que religiosidad es totalmente diferente que la vida de creencia. Porque entre los fariseos estaban mostrando sus obras como si fuera que estaban amando a Dios, teniendo culto, alabando al Señor, ofrendando, orando, también ayunando, ¿no? 2 veces a la semana, y también ayudó a muchos pobres. Pero ¿qué relación tenían
con nuestro Señor Jesucristo. No tenía nada que ver con el Señor Jesucristo. Solamente ellos odiaban a Jesucristo. Por eso San Mateo capítulo 22 está hablando acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo estaba diciendo, ¿no? El versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Imagínense, ¿no? Hay un país y luego hay un rey. Cuando creció su hijo príncipe, tenía ya la fecha de boda. En el corazón del rey, cuántas cantidades de gozo, alegría tendría en su corazón. Por eso, ¿no? El rey estaba pensando profundamente, según esta palabra, ¿no? Invitando a los convidados, conocidos, nobles. Entonces iba a tratar bien, preparando comida, vino. Creo que va a preparar variedad de comidas. Una es como carne de asado de res por carbones, ¿no? No sé muy bien, tal vez iba a matar llama, el animal que crece en Bolivia, de La Paz de Bolivia, ¿no? Llama. Creo que yo no probé la carne de llama, ¿no? Pero hermano Galo Zapata me invitó a Ecuador. Cuando me llega, entonces ya él iba a invitar en un restaurante para probar carne de llama, así dice. Una promesa muy grande para mí. Todavía no he probado. El rey con todo corazón estaba preparando fiesta, se llama fiesta, banquete. También no solamente una clase de alcohol, ¿no? Hay variedad. Vino de Francia, vino de Italia, también vino de Chile. Y para probar, ¿eh? Significa que ya es un honor para participar en la boda del hijo del rey. ¿Es cierto, no? Yo nunca fui invitado de un presidente ni rey, ¿no? Porque nadie me conoce. Ni un ministro me invitó. Una vez yo invité a una ministra de Cultura de Bolivia en la casa de Pastor Andrés Im de La Paz. En aquel entonces yo podía atender junto con el Pastor Im y para servir a la ministra, ¿no? En aquel entonces muchos funcionarios han llegado, uno de 6 personas. Comimos, disfrutamos, conversamos. Ese es único. En mi vida era todo. Además, yo no podía participar fácilmente en la boda de nobles, ¿no? Solamente yo podía participar la fiesta de boda de lo que había hecho en la iglesia. Es como podemos decir que preparando poquito de alimentación, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Comparando de banquete que hace en el palacio por medio de un rey. ¡Wow! Sería muy lindo.
Entonces, enviando mensajeros del rey, llegando una carta, ¿cómo puede invitar? Entonces, al llegar funcionario puede llamar, señor Fausto Sierra, usted fue invitado por medio de nuestro rey, tal fecha, hay la boda, por favor participe. Pero este hombre no hace caso, así dice, no hace caso. Significa que ni quisiera responder. En Corea del Sur, cuando la gente menosprecia, ¿cómo va a decir? No me gusta. Así dice, de primera, no me gusta. Y también ustedes hablan así, no usa hin, entonces hin solamente entre los coreanos. No quiero, nada que ver conmigo, ya, fuera. Así hace, ¿no? Entonces el funcionario que llevó la carta, la invitación, entonces, ¿cómo va a sentir? Será muy vergonzoso, ¿no? Porque ya, ¿qué pasa? Qué raro. Alguna persona tanto quería recibir la invitación, pero alguno ya está rechazando. Todos los convidados que fueron invitados por medio del rey ya no querían. Uno fueron al campo, otro a su negocio, otro está probando vacas que compraron. Significa que en el corazón de ellos estaban llegando una menosprecia, ¿es cierto, no? Entonces la gente cuando tiene honor, entonces se trata bien. Por ejemplo, ¿no? Si una persona visita a su casa y se siente como honor, entonces preparando, aunque una comida simple, pero con todo corazón puede preparar. Así es. Eso es como humanidad. Ser humano ya tiene que tratar a la gente. Entonces, el rey les invitó con todo corazón. Alguien está rechazando. Significa que sus corazones no consideran nada el rey como su rey. Por esa razón, ¿ya? ¿Cómo pasó? Directamente este rey envió ejércitos, así dice. ¡Wow! Este rey, característica muy feo, ¿no? Mire el versículo 7, como dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No solamente directamente mató a ellos, ¿no? Porque de primero los hombres mataron a los mensajeros del rey. Por se enojó, enviaron ejércitos, significa que los soldados ya mataron todo. No solamente mató a la gente, sino también quemó la ciudad, así dice. ¿Es terrible o no? Terrible. Ya. ¿Cuál es el problema? Los que estaban rechazando la invitación del rey y mataron a los mensajeros malditos, homicidas, ellos no podían pensar como el tiempo futuro. ¿Qué es lo que va a surgir en su vida? Eso es.
Por esa razón, no calculó exactamente. Cuando yo trato como esta forma, ¿y qué es lo que va a llegar? Algo. Hoy en día, y podemos decir, ¿no? Un dicho, ¿no? Le falta un tornillo. Entonces, le falta un tornillo. ¿Por qué? Falta tornillo, sale algo de ruido, etc. ¿Por qué? Si mata al mensajero, entonces ya más tarde va a llegar ejércitos y luego va a matar a su vida y destruye su familia completo. ¿Por qué no calculó? ¿Por qué no pensó? Porque todos fueron engañados de Satanás. Se refiere este hombre, estas personas son israelitas. Porque Dios preparó banquete, fiesta. Pero ¿con qué propósito? Para participar la boda del hijo del rey. ¿Quién es? El hijo del rey. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios estableció a Abraham, Moisés, también muchos siervos de Dios como profeta Isaías, Elías, Daniel, etc. ¿Para qué? Para que todos los israelitas esperaran a Jesucristo, Mesías, y luego cuando iban a ser Jesucristo, ellos iban a aceptar Jesucristo como su Salvador. Eso es plan grande de Dios. Por eso Dios bendijo a Israel, Dios protegió a Israel, Dios le cuidó a Israel. Pero por fin, cuando nació en Belén, no mucha gente estaba aceptando a Jesucristo como Mesías, como Salvador. Además, crucificaron a Jesucristo en la madera. Significa que ¿quién mataron a Jesucristo? Los israelitas. Por eso en esta palabra está avisando que Dios iba a cambiar rumbo para derramar la gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso, por causa de los israelitas que rechazaron a Jesucristo, esta bendición ya llegaron a los gentiles, como nosotros, los latinoamericanos y los coreanos y del mundo que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. No tenemos nada que ver desde el principio con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, como antepasados de los coreanos, durante muchos años, 1000 de años, tenían budaísmo. Hasta ahora, mire, en Corea del Sur hay una rey. Por eso, dentro de la montaña no puede construir fácilmente la casa y también edificios de la iglesia. Es muy difícil, muy difícil. Pero cada montaña en el lugar muy hermoso, todo estaba el templo de Buda. ¿Por qué? No solamente de repente construyó entre 100 años, sino que uno de 1000 años, 600 años, existía. Desde hace tiempo, 1000 años, totalmente en su país, antepasado de Corea del Sur,
tenían religión como budaísmo. Por esa razón, este rey estaba adorando a Buda, estaba buscando ídolos. Por eso nosotros somos como descendientes de los budaísmos. Solamente llegaron católica, uno de como 250 años, hace 250 años, y también evangélicas como 150 años atrás. Apenas 150 años por ahí, evangélicas. Por esa razón, mucha gente pensaba entre los coreanos, no mucha cantidad de gente iban a creer Jesucristo como su Salvador. Pero no es así. Entre 150 años, porcentaje como uno de 25% o 30% porcentaje de habitantes, como sobre 50.000, ¿no? 50.000 millones, 50.000 millones, ¿no? 50 millones, disculpe, 50 millones de habitantes. Entonces, repito, ¿no? Es decir que uno de como 15 millones o 20 millones personas estaban creyendo en Jesucristo, como son evangélicos, mucha cantidad. Por esa razón, anteriormente, ¿no? En el año 1980 por ahí, cuando llegó a la ciudad Seúl, capital Corea del Sur, en aquel entonces, en la noche cuando mirando a todos los edificios, encima de edificios casi todo estaba poniendo la cruz con la luz que iluminaba. Porque estaban sorprendidos. Cada edificio estaba poniendo la cruz, encendidos. Significa que de repente, ¿no? Mucha cantidad de gente estaban dejando budaísmo y confiando, creyendo en Jesucristo. Y luego, hoy en día, mucha cantidad de los misioneros fueron enviados al mundo. Por eso Misión Buenas Nuevas también, desde 1992, envió a misioneros a Asunción de Paraguay, también México, Argentina, Perú, Bolivia, etc. Todos están llegando. Entonces, ya comparando de los gentiles, no tenía nada que ver la bendición de Dios. Pero como dice ese rey, estaba enviando a los siervos para que buscaran a cualquiera. Anteriormente estaba elegidos, nobles, ¿no? Pero ahora ya, el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Significa que cualquiera, ahora ya cualquiera, no importa, que vengan o que vengan. El versículo 10, como dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Me llama mucha atención, ¿no? Como de juntamente malos, buenos. Por eso es muy importante. Para el rey no importa malos, buenos, pero para el ser humano siempre está dividiendo malos, buenos. Solamente buenos pueden entrar en la boda, malos no. ¿Por qué? Siempre está dividiendo. La gente piensa, nosotros tenemos que guardar mandamientos,
para tener una regla, para tener una condición, para entrar en el reino de Dios. Pero según esta palabra, ¿cómo dice? Malos y buenos. Todo. Usted cree en Jesucristo, amén, ya, venga. Usted cree en Jesucristo, amén, venga. Pero sentados todos dentro de boda, ya iniciando boda, en aquel entonces el rey salió para ver a los invitados. Entre muchos, una persona no ha vestido de la ropa de boda, así dice. Creo que donde entra de la fiesta, estaba preparando las ropas, porque cada uno no podía conseguir eso, es caro. ¿Es cierto o no? Alguno está desocupado, no tenía plata, nada, se quedó bajo el sol, estaba durmiendo, pero llegando mensaje, Señor, venga, ¿a dónde? Al boda. ¿Eh? ¿A la boda? ¿De quién? Del príncipe. Para mí, wow, bendiciones, ya, llegando. Y cada uno, al entrar, ya puede dar una vestidura, ¿no? Así, ropas especiales. Pero uno no se vistió. ¿Significa qué? Ya era fácil, solamente tenía que poner nada más, pero no quiso. Y luego le preguntó, Señor, ¿usted por qué no se vistió de ropa de boda? Él no tenía nada de la palabra. No explicó. Tenía boca, pero no podía explicar. En aquel entonces les mandó a los siervos, el rey debe atar. ¿Dónde? Los 2 pies y los 2 manos atados. Y llévedlo, eche afuera. Un día cuando yo he visto una película, ¿no? La gente cuando subiera a la montaña atraparon cerdo salvaje. En aquel entonces atando entre 4 patas, pum, 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 y luego metiendo palo, pum, luego entre 4 alzando en su hombro, caminando. Y ese cerdo, ¿cómo estaba quedando? Su boca al cielo, ¿no? Así. Entonces, miserablemente, ¿no? Este hombre ya fue atado, llevando a la oscuridad. Y, como dice, el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro, ¿qué significa? Y luego el crujir de dientes. Sale ruido, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros ya tenemos que entender. Los que llegaron a Buda, ellos no tenían plata porque no eran dignos de ser invitados. Solamente por medio de amor del rey, ellos ya fueron invitados. Por eso, solamente mano vacío podía llegar. Normalmente, ¿no? Y cuando uno que fue invitado a la boda, ya tenía que llevar regalo.
o un sobre que puso poco de dinero, ¿no? Así entrega. Eso es costumbre, ¿no? Pero en este momento el rey no estaba pidiendo nada de dinero ni el regalo. Mano vacío, suficiente, venga. Pero únicamente al entrar ya tenía que vestirse lo que había preparado. ¿Cuál es? Espiritualmente se refiere la justicia de Dios. La justicia de Dios viene por la sangre de Jesucristo. Eso es. Entonces Dios un día va a juzgar a todos los hombres del mundo y luego va a juzgar. ¿Usted recibe la salvación? ¿Cómo tiene que responder? Sí, Señor. ¿Cómo? Acepté la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Me justificó, me santificó, me perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo y perfecto. Gracias, Señor. Usted se vistió por la justicia de Dios. Amén. Pero uno, ¿quién es usted? Yo soy pecador. Aunque yo estaba esforzando, guardando mandamiento, pero todavía soy pecador. Entonces, el pecador, ¿cómo puede quedarse en el reino de Dios? Por eso va a mandar a los ángeles. Ángeles, lléveselo este hombre al infierno, porque no se vistió. Para vestirse de su alma se necesitaba la justicia de Dios. Ya busquemos una palabra. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio verdadero sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. Significa que no todo es evangelio que está hablando, ¿no? Sino que el evangelio bíblico que está hablando acerca de la sangre de Jesucristo está enseñando la justicia de Dios. Es decir, que por medio de la muerte de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros seremos justificados. Eso es. Por eso, más el justo vivirá por la fe. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Por supuesto, ¿no? El justo solamente puede entrar en el reino de Dios. Además, pasando tiempo, algunas personas estaban preguntando: ¿nosotros tenemos que pagar impuesto a César o no? Así decía. César era emperador, ¿no? De Roma. Entonces, siendo israelitas, tenían duda para entregar dinero como impuesto para César. Entonces los judíos odiaban estas cosas. Por esa razón alguna persona estaba preguntando: ¿ya nosotros tenemos que entregar dinero a César o no? Impuestos. En aquel entonces no solamente quería saber la verdad, sino que para atrapar a Jesucristo, ¿no? Porque si hubiera dicho: sí, cómo no, nosotros tenemos que obedecer a César, entonces iba a acusar a Jesucristo. Además, no es necesario
dar impuesto a César en aquel entonces también. Este hombre está interrumpiendo la ley de Roma, por eso ya también puede acusar. Jesucristo decía, tráigame una moneda, un denario, ¿de quién imagen está apareciendo? De César. ¿Está bien? De César tiene que darle a César. De Dios tiene que darle a Dios. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos billete de dólares, $100, no sé muy bien quién aparece, pero únicamente, ¿no?, un hombre grande, ¿no?, como pelado poco, ¿no?, así, grande, como hermoso, así, grande, ¿no? Yo no conozco este nombre, ¿no? El nombre de este yo no conozco, ni quisiera memorizar nada. Solamente yo tengo o no tengo, es más importante. Entonces, cuando yo tengo, aunque aparece la imagen de dólares, ¿cómo yo puedo considerar que este dinero es de esta imagen? El protagonista de esta imagen. Yo considero que cuando yo tengo este dinero, entonces es mío nada más. No importa lo que aparece imagen. Es cierto, ¿no? Por eso cuando gana un denario, yo sí considera en su corazón que Dios le entregó este dinero, entonces puede dar diezmo, gracia, ofrenda, etcétera. Pero ¿quién puede considerar que, imagen de César, todo dinero es de César? ¿Cómo piensa así? No, absurdo, ¿no? Entonces, Jesucristo estaba diciendo, ¿cómo dice? El versículo 21, ¿ya? San Mateo capítulo 22, el versículo 21, ¿cómo dice? Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso nadie puede ganar contra Jesucristo por su palabra, porque Jesucristo no podía ser como engañado de gente ni de Satanás, sino que podía vencer todas las cosas, mentiras, engaños. Nosotros también, cuando nosotros tengamos el corazón de Dios, nosotros también seremos prudentes y sabios para Dios. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está manifestando la justicia de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La verdad que cuando nosotros lo que tenemos el Evangelio, ya está manifestando la justicia de Dios. Porque Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por darnos la salvación, también por darnos la redención eterna. Espero que el Señor tenga misericordia del mundo para que mucha gente que conozcan la verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
Thank you.